Pues yo llegué a los pies del Señor en el 2003. Conocí a mi esposo Emanuel cuando tenía la edad de 23 años. Antes de él yo había tenido un fracaso anterior que dejó marcada mi vida por varias razones. Cuando yo lo conozco a él empieza a hablarme de Dios, y pues ustedes conocen al pastor Emanuel, ¿verdad? Tiene ese don de convencimiento, le podría decir yo. Y pues él empezaba a hablarme de Dios y yo le decía, no, pues es que yo también creo en Dios. Pero él me hablaba de un Dios diferente al que yo creía. Él me hablaba de un Dios que podía sanar, de un Dios que podía transformar las vidas, de un Dios que sanaba la tristeza. Y así era mi vida. Yo a la edad de, podría decir, 21 años, me salí de mi casa, tenía muchos problemas con mi mamá en el hogar. Y pues, como de costumbre, ya una mujer a esa edad le gusta salir, le gusta ir a divertirse. Y esa era mi vida. A mí me gustaba mucho andar en el baile, me gustaba andar pues allá afuera divirtiéndome, ¿verdad? Conocí a esta persona y pues cambió mi vida totalmente porque no era lo que yo creía. A veces las jóvenes nos dejamos llevar por lo que miramos por fuera y no por lo que está dentro del corazón. Fracasé en ese tiempo. Me acuerdo que una noche yo conocía de Dios, pero yo no sabía qué tan poderoso podía ser Dios. Me acuerdo que esa noche, cuando yo estaba llorando en mi cama, yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué tú no me diste una persona que me comprendiera, que me amara? Una persona que pudiera entenderme por lo que yo soy. Yo creía que yo valía mucho. Yo decía, Señor, yo necesito encontrar a alguien que me quiera. Entonces, cuando yo empecé a sentirme mal, cuando yo empecé a mirar que alrededor no había amigas, que alrededor no había amigos, encontré al pastor Emanuel y él me empezó a llevar a la iglesia. Pero yo era de las personas que yo decía, ay, este hombre está loco. Yo hasta ver no creer. Y él me decía y me contaba muchas experiencias que él había tenido en Dios en el centro de consagración. Cuando él me contó una vez que Dios lo había usado para hablarle a una persona en inglés, a mí se me hizo algo ilógico. Entonces, como yo no creía que Dios existía, pero yo no creía que Dios podría hacer eso. Yo dije una noche en mi cuarto, Señor, si es verdad lo que dice este hombre, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú trates conmigo. Yo quiero que tú me hables a mí como lo hiciste con esa persona, en profecía, pero en inglés y por medio de Manuel, y yo voy a creer que eres tú. Porque yo sabía que él no hablaba inglés. Cuando pasó esto, a veces uno no sabe lo que pide. Cuando pasó esto, pasó una semana, llegó la otra semana, y yo dije, no, pues Dios no es real. Porque él me dijo que si cuando Dios es real, Dios cumple su promesa. Y pues así pasaron 2 semanas. Me recuerdo que fue un abril 18, nunca se me va a olvidar esa fecha, porque ese día me dice él, mi mamá le va a hacer una comida a mi papá en su cumpleaños, me dijo que te invitara. Le dije, ok, está bien, vamos a ir. Pues fuimos ahí, pues cuando se junta la familia de mi esposo, pues son unos cuantos, y estaba toda la familia reunida ahí. Y recuerdo yo que en eso entró una llamada en el teléfono y era un pastor de Ensenada, y él me lo presenta por teléfono, ¿verdad? Le dice que yo pues empezábamos a salir y todo. Entonces el pastor me dijo, usted le pidió algo a Dios, dijo, y Dios le va a responder esta noche. Para eso yo ya no me acordaba lo que le había pedido a Dios, porque a uno a veces se le olvida lo que uno pide, ¿verdad? Y entonces cuando yo cuelgo el teléfono, yo miro que Manuel no habla, y yo le digo, ¿qué pasa? Y nada más me hacía señas, me movía la cabeza, y yo decía, pues ¿qué está pasando? Y mi suegra miró, ella aquí está, mi suegra miró que eso estaba pasando y le dijo, ¿qué tienes, Emanuel? Y él no podía hablar. Cuando él trata de hablar, salen lenguas de su boca. Y pues yo me empecé a espantar, porque yo nunca había, apenas empezaba a ir a la iglesia, yo no conocía de Dios.
Y cuando esto pasa, yo le digo, vamos para afuera. Le digo, a lo mejor necesita agarrar aire. Cuando yo lo saco para afuera, él me agarra de sus manos. Y ustedes todos conocen la voz que tiene mi esposo, va bien ronca. Cuando él me toma las manos, no era la voz de él. Pero antes de salir de eso, él en inglés dijo, oh my Lord. Cuando él dijo eso, como que todo vino a mi mente. Y yo dije, Señor. Empecé a temblar, salí para afuera y Dios empezó a profetizarme en inglés por medio de Manuel. Y yo lloraba, yo no sabía qué hacer, yo gritaba. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que sea posible que si existas, que si eres real? Cuando yo hice eso, yo quería soltarme de sus manos y no podía, porque la presencia del Señor era mucho más grande. Y yo le decía, lo quería jalar, lo quería aventar y no podía. Cuando la profecía termina, que esa profecía decía que, me decían, nadie sabe de esto más que tú y yo. Solo tú y yo sabemos lo que tú pediste. Y solo lo estoy haciendo para confirmarte que yo soy real, que yo existo y que tengo un plan para ti y para toda tu familia. Me decía que llorando iba a encontrar el camino. Y hermano, yo llorado, me ha dolido dejar muchas cosas tal vez, porque no es fácil servirle a Dios. Y cuando pasó esto de la profecía, aún así, yo empecé a ir a la iglesia, pero con el tiempo a uno se le olvida lo que Dios le habla. El Señor empezó a tratar conmigo desde ese momento. Yo ya iba más a la iglesia. Yo tenía piedras en el hígado y a punto de estar allí, me recordó ahorita el muchacho que estaba ahí en la camilla. Cuando yo estaba ahí en la camilla a punto de operarme, porque ya me habían dado la cita, fui no creyendo que Dios me había sanado. Un día estando en mi cuarto, él no sabía que yo estaba enferma ni padecía de eso. Yo dije, Señor, si este hombre es tu siervo, que él ore por mí sin que yo le diga nada, y yo voy a creer que tú eres real. Todavía no me bastaba saber que Dios era real con lo que había hecho. En ese momento, como para arte de magia, él pone su mano donde yo tenía mi dolor y él empezó a orar. Yo no le puedo decir qué pasó después de ese momento, porque yo me quedé tirada como por una hora. Cuando yo me levanto de ese lugar, él me dice, Dios ya te sanó. Y yo le digo, ¿de qué? Para que vea que cuando uno no cree a Dios, a veces es tan difícil creer que Dios se pueda mover de esa manera. Y yo tenía mi cita para 2 semanas y yo fui a mi cita para que me operaran. Estando en la camilla, me dice el doctor, te voy a mandar a hacer los últimos análisis para ver exactamente dónde están las piedras. Le dije, ok, está bien. Pues me llevaron, me checaron, me hicieron los análisis y no llegaba el doctor y yo estaba ahí en el cuarto esperando. Y esperaba hasta que ya miré a una enfermera y le dije, oye, ¿no sabe a qué hora va a venir el doctor? Me dijo, no, él tiene que hablar contigo. Le dije, ok. Pues pasó como otra media hora y yo desesperada porque pues no sabía qué estaba pasando. Cuando llega el doctor me dice, mira, pues quiero que me contestes algo. Le dije yo, ¿qué? ¿Tomaste algún medicamento antes de venir aquí? ¿O qué hiciste? Me dijo, porque ya mandé a analizar tus análisis 3 veces y donde tú tenías las piedras no hay nada. Y pues yo me quedé como, pues alguien oró por mí, yo sané. Pero había una voz que me decía, testifica de lo que yo he hecho, dile que yo te sané. Y yo por vergüenza no lo hacía. Yo decía, ay no, pero ¿qué va a pensar el doctor? Que estoy loca. Y después de un momento yo miré que se me quedaba mirando y me decía, pues ¿qué pasó? Que no te voy a dejar ir porque no tienes nada. En eso yo le dije, ¿sabe que sí? Le dije, pasó algo. Le dije, hace 2 semanas, le dije, alguien oró por mí. Le dije, yo creo que Dios me sanó. Y él contento me dice, aleluya, gloria a Dios. Dijo, yo soy cristiano, yo creo que Dios puede sanar a las personas. Y pues me dio alegría saber, ¿verdad?, de que Dios podía sanar. Dios me sanó en ese momento. Yo tenía diabetes, Dios me sanó de diabetes. Por 7 años, estando casada con mi esposo, yo no pude tener hijos. Y después de 7 años,
Dios me mandó un regalo, que es mi hijo Israel. Y después de 2 años me mandó a Génesis. Y cuando yo pensé que Dios no me iba a dar la oportunidad de ser madre, yo lloraba todas las noches y le decía, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué? Y esa era mi oración. Yo le decía, Señor, yo quiero un hijo. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ana, la mamá de Samuel. Yo lloraba, yo le pedía a Dios un hijo. Y esa era mi oración. Yo iba a la iglesia y yo llegaba al altar y era mi oración que Dios me diera a mi hijo. Cuando mi hijo viene, por medio de profecía, una hermana que no me conocía, hicimos como un retiro de damas y me dice, me manda a llamar ella y me dice, estaba un canto que dice, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Me acuerdo que yo me levanté donde estaba y yo empecé a cantar ese canto, pero creyendo que Dios iba a hacer el milagro que yo quería. Me levanto y la hermana que está allá me trae para enfrente y ella, sin saber nada, me dice, en este día Dios te va a mandar a tu hijo. Hermano, yo supe cuando yo quedé embarazada de mi hijo porque Dios me lo mandó. Cuando yo voy y me chequeo que estaba embarazada, yo no lo podía creer. Pero yo decía, yo sabía que con el tiempo Dios manda las cosas en el momento perfecto. Dios manda cuando uno necesita. A veces uno pide, ora y no mira resultados, pero es que no es cuando uno quiere, es en el tiempo de Dios. Pues Dios manda a mis 2 hijos. Cuando Dios nos manda a pastorear, yo no quería pastorear la iglesia. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo no sé nada? Yo no he ido a un instituto bíblico, yo no me he preparado, pero ahora sé que no ocupa preparación para servirle a Dios. Ahora sé que el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Cuando yo me casé con mi esposo, yo me casé sin amor. Yo no lo quería ni él a mí. Pero recuerdan el principio que yo le dije que yo le había pedido a Dios un hombre que me quisiera, me comprendiera. Después de que pasó eso, que yo conozco a Manuel, una noche yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te quiero, yo no quiero nada contigo, mejor aquí vamos a dejar todo. Me dice él, ok, a mí Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Le dije, Dios te dijo, ¿tú quieres que yo sea tu esposa? Me dice, no, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. En ese momento yo no creí a lo que él me había dicho. Pero esa noche, cuando yo lo dejé ir y le dije que yo no quería nada con él, tuve una visión. Y yo le puedo decir que Dios le puede hablar porque yo apenas empezaba, como le digo, a ir a la iglesia. Yo conocí a Dios por medio de él. Cuando yo estoy acostada en mi cama, eran como las 3 de la mañana. En eso miro a alguien parado al lado de mi cama, pero no podía mirarlo, solo miraba que estaba alguien ahí vestido de blanco. Y me levanta, me dice, ven. Y yo me siento en la cama y me dice, ¿recuerdas que una noche tú me habías pedido un hombre que te quisiera, que te comprendiera? Yo te lo he dado y tú lo has dejado ir. Cuando Dios me dijo esto, yo pude comprender que aunque yo no lo amaba, era la persona que Él me había dado. Y fue difícil cuando yo me estaba casando, casarme con alguien porque Dios decía, no porque yo quería. Yo le puedo decir a la juventud que muchas veces uno se guía por lo que mira, por lo que a uno le agrada, y no espera el momento de Dios. No espera que Dios le confirme que es la persona que Dios le mandó. Yo me uní a mi esposo, pasaron años. Yo le decía, Señor, si tú me diste a esta persona, ¿por qué yo no lo quiero? ¿Por qué no me das amor para quererlo? Pasaron varios años para que yo pudiera sentir algo por él. Y yo le decía a él, yo sé que Dios nos unió y hubo momentos en mi vida que yo quise correr al propósito de Dios. Yo sabía que Dios nos había unido para algo grande, pero yo no lo entendía.
Cuando viene esto del pastorado, yo le digo, Señor, yo no quiero pastorear una iglesia. Pon a quien tú quieras, menos a mí. Y cuando íbamos rumbo a Los Ángeles, a un ministerio que estaban ahí de pastores, yo le iba diciendo, Señor, en esta noche, si tú no me hablas y no me confirmas que tú quieres que yo pastoree, yo no lo voy a hacer. Yo nunca le he dicho a mi esposo que no, y he sido obediente, pero esta vez yo le voy a decir que no. Hermanos, cuando yo empecé a conocer de Dios, para mí fue difícil porque decía él, y dice en la Biblia, y dice Dios que uno se tiene que sujetar a su marido. Yo venía de vivir, de trabajar para mí, de tener lo que yo quería, mi carro. Yo he manejado, yo soy manager de un Jack in the Box ahorita, y antes de casarme yo era manager de un Taco Bell. Y toda mi vida he ganado lo que he querido, tenido lo que yo he querido. Yo decía, bueno, ¿por qué si todo el tiempo yo he hecho lo que yo he querido? ¿Por qué ahora me tengo que sujetar? ¿Dónde dice? Yo decía, ¿verdad? Cuando Dios empieza a tratar conmigo, me dice mi esposo, yo no te voy a forzar a que tú busques a Dios. El día que tú quieras, el día que tú estés dispuesta, tú me dices y le vamos a entrar juntos. Le dije, ok. Pasó un año para que yo pudiera tomar esa decisión. Me acuerdo que estábamos comiendo y me dijo, ¿sabes qué? Le dije, ahora sí le voy a entrar, ahora sí voy a meterme por completo. Me dice, ok. Le dice, pues lo primero, le dije, yo quiero que tú me enseñes, porque hermano, lo que yo sé, lo que Dios me ha dado hasta este momento, yo no le puedo decir que un pastor me llevó a conocer, sino que Dios puso a él para que yo pudiera conocer de Dios. Y me dice, por lo que vamos a hacer primero, me dice, ¿miras esos dos aleros que están ahí? Le dije yo, sí. ¿Qué color son? Rojos. No, me dijo, son blancos. Le dije, no, son rojos. No, son blancos. Y yo, Manuel, ¿cómo que son rojos? Y yo los estoy mirando, ¿cómo que son blancos? Yo los miro rojos. No, dice, son rojos. Lo que te quiero dar a entender, que cuando tú veas las cosas de un color, aunque sean del color que tú crees, van a ser del color que yo diga. Dije, no, entonces así yo no le quiero entrar. Y me eché para atrás. Dije, no, así yo no. Y pues no me decidí. Pasaron varios meses otra vez. Pero Dios me orilló a sujetarme. Y cuando Dios empezó a tratar conmigo, hermano, llegó un momento en que yo todo lo miraba mal, en que yo todo me sentía, que todo me ofendía, que todo me dolía, que por qué tiene que pasar esto, si yo trabajo. Y uno como mujer a veces dice, bueno, pues si yo también ayudo en la casa, yo también voy a trabajar, yo tengo mis hijos. Pero aún así, aunque uno vaya a trabajar, aunque uno tenga sus hijos, uno tiene que sujetarse a su marido. Y cuando yo no entendía esto, para mí era difícil. Yo decía, no, si yo también aporto a la casa, ¿por qué tengo que sujetarme? Pasa de que empezamos a trabajar en lo de Dios. Y una vez me acuerdo que él me dijo, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver bendiciones en tu vida, si tú quieres mirar el poder de Dios cuando tú hablas, si tú quieres mirar que cuando tú pones las manos en alguien, ellos reciben, ellos sanan, tú tienes que empezar a hacer eso. Y yo dije, pero yo sabía, es algo difícil, hermano, pero una noche yo me decidí a servirle a Dios. Y le dije, Señor, desde este momento en adelante, yo te voy a servir. Voy a callar cuando tengo que callar. Voy a aprender a decir no cuando tengo que decir no. Voy a aprender a quedarme callada aunque yo tenga la razón. Y se me hacía ilógico a veces que estando en la cocina comiendo, ese fue parte de mi crecimiento, me decía él, pásame la sal. Y él estaba ahí enfrente de la sal. Y yo decía, cuando yo les dije que no iba a preguntar, no iba a decir, yo no decía nada, me quedaba callada. Y iba y ponía la sal. Son detallitos que yo le encuentro para que usted mire que hasta los pequeños detalles Dios se agrada.
Empecé a hacer eso. Yo era una persona muy celosa, tal vez por mi pasado, por lo que me habían hecho. Y era una persona que no confiaba en nadie, no confiaba ni en mí misma. Yo estaba dañada de mi pasado. Y cuando él salía, me acuerdo que yo miraba que a veces hacía tarde y no llegaba. Yo agarraba el teléfono. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? Pero con amor, ¿verdad? Porque a veces las mujeres somos bien astutas. Yo decía, ¿dónde estás, mi amor? ¿Qué hora vas a venir? Pero dentro de mi corazón había ese remolino, había eso de coraje que no dejaba. Yo decía, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Y venían cosas a mi mente y venían cosas que a lo mejor el diablo me ponía para yo hacerme enojar, no sé. Y yo muchas de las veces decía, ay Señor, ¿por qué hago esto? Porque a veces, hermano, uno como mujer, no crean que le estoy tirando a las mujeres, yo les estoy contando lo que yo pasé, por lo que Dios me llevó a mí a conocer a Dios. Y cuando yo decidí hacer eso, él se salía y no había ni una llamada de mi parte. Yo confiaba en Dios, que Dios me había mandado a ese hombre y que cuando Él me lo había mandado había sido con un propósito. Así fue como yo empecé a agarrar confianza en mí misma. Y yo decía, bueno, pues yo no creo que ande haciendo nada malo. Pero muchas veces el enemigo trae cosas a nuestra mente, a poner cosas de que, bueno, está todavía en la calle, no está conmigo, y cuando está aquí yo estoy trabajando, y pues venían varias cosas. Pero cuando yo me decidí a servirle a Dios, hermano, yo callé, cerré mis oídos, hice caso. Nos fuimos a vivir a Arizona. Y cuando nos fuimos a vivir a Arizona, Dios trató mucho más fuerte conmigo allá. ¿Cómo se diría? Tanto hasta el punto que yo estaba dispuesta a dejarlo. Porque eran tantas cosas y yo comprendo ahora que no era Él, era que Dios me estaba enseñando algo a mí. Y en esa vez cuando nos fuimos para allá, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, yo ya no puedo. Tú me dijiste que yo iba a mirar la gloria de Dios y yo no miro nada. Tiré la toalla. Dije, no quiero más. Si este es a Dios que yo le voy a servir, yo ya no quiero. Me acuerdo que Él se vino para California y yo me quedé sola en Arizona. Le hablé a mi hermano, todos conocen al hermano Santana. Él estaba en la cárcel en ese entonces. Le dije, ¿le puedes decir a tu esposa que me voy a ir a vivir para allá? Me dijo, sí. Yo le hablo y le digo, yo decidí irme a vivir sola, a seguir mi camino. No había hijos de por medio. Yo decía, no hay nada que nos una, me voy. Pero esta noche cuando yo dije eso, me hinqué en mi cama, me hinqué abajo y dije, Señor, yo creo que tú me lo diste a mí con un propósito. Tú me hablaste en visión, tú me dijiste que ese hombre iba a ser para mí. ¿Qué está pasando? Porque yo no miro resultados. Y me acuerdo que esa noche yo no fui ni a trabajar, tenía que trabajar. Me metí a buscar la presencia de Dios y a reclamarle a Dios qué estaba pasando en mi vida. Dios me contesta. Yo estaba a punto de agarrar la camioneta, quería hacer tantas cosas y Dios me paró, me dijo, yo te dije que ibas a ver mi gloria. Yo te dije que cuando tú hicieras esto, yo te iba a bendecir. Pero tú no me has dicho que ya estás lista. Y yo seguía sujetándome y seguía haciendo caso. Y yo decía, pues ¿qué más hago? ¿Qué más? No opino, no hablo, no digo, callo. ¿Qué más hago? Llegó al punto en que dije yo, no, esto no va a ser, no es de Dios. Yo hablo con él, le digo, ¿sabes qué? Le dije, voy a dejar la casa, me voy para Arizona y de pasada pues nada más voy y te dejo tus cosas porque tenía que pasar por Fresno. Me vine manejando de Arizona yo sola y cuando yo llego aquí,
Dios ya había tratado también con él, porque cuando yo le dije al Señor que ya era todo, mi esposo siempre le ha servido a Dios, pero en ese momento yo sabía que era una enseñanza para mí. Cuando yo llego para acá, él está totalmente cambiado. Está de una manera que yo decía, ese era el hombre que yo siempre había soñado. Y me quedo en Fresno. Después de ese tiempo fue cuando Dios empezó a bendecir mi vida. Cuando yo empecé a mirar la mano de Dios, vino mi hermano a los caminos de Dios. Hace poco vino mi madre, mi papá, varias tías que tengo. Y yo me acordaba de esa promesa que Dios me había dicho, que si yo creía, Él iba a traer a toda mi familia. Y yo creí que Dios podía hacerlo. Y en todo este transcurso, Dios nos da la iglesia, abrimos la iglesia, aún en contra de que yo no quería, porque muchas veces, a veces uno quiere hacer cosas, pero Dios no las permite, y a veces cuando Dios las permite, uno no las quiere hacer. Y cuando Dios me habla que era el propósito que Él tenía, viniendo de allá, de donde veníamos, cuando llegamos a Fresno, sin tener dinero, hermanos, sin tener nada donde congregarnos, veníamos de Washington para acá, y cuando llegamos aquí, ya estaba la iglesia. Un primo hermano de mi esposo había rentado local, me dijo, ya te pagué el depósito, te pagué un mes. Había púlpito, había bancas, había floreros, había una iglesia hermosa. Cuando yo entré a ese lugar, dije, Señor, nosotros no teníamos dinero, nada, no teníamos nada, pero Dios puso esa iglesia ahí. Y yo digo, Señor, tú no te equivocas. Cuando, para hacerlo más cortito, porque tengo mucho que decir, ¿verdad? Pero yo sé que el tiempo apremia. Yo nunca había dirigido. El primer día de la iglesia, los pastores de ahí inauguraron y todo bien. Pues